En el sendero, una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor, una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. A la luz del Evangelio iluminamos el acontecer de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, lo que Dios va realizando en cada uno de nosotros. El misterio de la mujer se encuentra inserto en su naturaleza como lugar de encuentro del poder creador de Dios y el hombre. La mujer, por su receptividad e interioridad, es un signo de la integración religiosa de la naturaleza humana. Hemos hablado de la mujer como receptáculo, cavidad, espacio interior, aquella que es capaz de acoger el amor, la vida y la palabra de Dios en su corazón, que también es vida. Su psicología tiene una especial apertura hacia los valores humanos y espirituales. Esto es lo que nosotros llamamos su intuición, esa capacidad de conocer más allá de lo que se percibe externamente y de lo que se espera verdaderamente. Su sensibilidad interior capta no solamente los mensajes intelectuales de la palabra, sino todas las comunicaciones afectivas que contiene la palabra, en este caso, cuando es palabra de Dios. El interés que Dios tiene por esa dimensión más personal, como es la valoración, la aceptación, la confianza, la comprensión, la seguridad, la generosidad que es don de sí, la benevolencia y en especial la caridad. La mujer capta profundamente la bondad de Dios y puede descubrir su capacidad de llenar su corazón en los grados más absolutos de amor. La sensibilidad espiritual permite a la mujer aspirar a ideales altos, más allá de que sean productivos o no simplemente en el plano material, valorar las realidades trascendentales, como son la vida, como es la muerte, como es el sufrimiento, como lo es el tiempo, como lo es la eternidad, dándoles un sentido, mantenerse fiel a una verdad intuida como tal, a pesar de los cambios circunstanciales, darse a sí misma de una manera desinteresada, ser capaz de entablar diálogo con las personas con quienes convive, no necesariamente con palabras. La mujer tiene mayor facilidad que en muchas ocasiones que el varón para comunicarse con Dios en un ambiente de intimidad y de presencia cercana. Por ello, la mujer valora muchísimo la vida de oración
y es capaz de contagiársela a su núcleo familiar y a los demás, convirtiéndose en la primera catequista de nuestra sociedad. También tiene mayor facilidad para acoger y recibir en su interior lo que nosotros llamamos el misterio, tal como se presenta sin racionalizarlo, porque mientras que el hombre es racional, la mujer piensa desde el corazón. Por un lado intuye su verdad y lo experimenta sin mayor verbalización, por otro, no siente tanto la necesidad de comprenderlo para explicarlo, sino que le es suficiente vivirlo y hacerlo vivir. En esta noche tenemos un invitado muy especial, una mujer con quien vamos a ir descubriendo lo que Dios ha ido realizando en su vida como mujer, en su vida como profesional, en su vida como esposa, como madre y como abuela, y hoy como creyente y también como escritora. Agradecemos la presencia de la doctora María Gloria, quien la hemos invitado esta noche a compartir con nosotros en Una Luz en el Sendero. Muy buenas noches, María Gloria, bienvenida. Buenas noches, Padre, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Sabemos que con mucha frecuencia escuchas y ves el programa Una Luz en el Sendero, sí. Y también la oración desnuda, me contabas. También, sí. ¿Cómo has ido involucrándote en estos programas que a través del área de medios de comunicación ofrecemos a tantas personas, no solamente en el eje cafetero, sino en Colombia? ¿Es un gusto personal o cómo te permiten crecer como ser humano? Padre, usted sabe que cuando empezamos a conocer a Dios, nos da sed de Él, de saber cada vez más, de experimentarlo más. Y de verdad que usted hace una labor muy especial y muy importante, porque pues los programas suyos son los más escuchados y los más vistos en esta zona, y creo yo pues que en el país. Y hacen mucha falta porque estamos rodeados de un ambiente muy materialista. Entonces esos programas son una joya, son algo muy valioso para nosotros los católicos, porque a través de esos programas usted nos ayuda a aprender más, a conocer personas unidas a Dios, que para quienes Dios es importante, y también nos da conocimientos que nos ayudan para la vida, que eso sí que me parece valioso. En muchas ocasiones estuviste frente a la pantalla. ¿Alguna vez pensaste que ibas a estar como invitada al programa? No, es una sorpresa para mí. De verdad no. En Manizales sí alguna vez estuve, pero aquí en Pereira nunca había pensado. ¿Y en uno de los programas nuestros habías alguna vez intuido que el Señor te podía algún día llamar a que dieras un testimonio de tu vida personal? No. El domingo que hablamos para mí fue una sorpresa muy grande y muy linda, porque de verdad que estas oportunidades de compartir la fe, la palabra, lo que Dios hace en nuestra vida, para mí es muy gratificante. Es muy importante definitivamente conocer cada 8 días nuestro personaje y sobre todo lo que Dios va construyendo en su historia personal. Tú eres pereirana. En algunos ambientes se tiene de pronto como una mala percepción de la mujer pereirana. ¿Esto es justo o es injusto? Porque nosotros definitivamente tenemos mujeres muy valiosas y muy dignas en esta ciudad. De verdad que sí. Lo que pasa, Padre, es que usted sabe que lo negativo es lo que hace más ruido. Las cuestiones buenas, constructivas, son muy calladas. Entonces, por eso la fama, desafortunadamente, la tenemos por el lado negativo. Pero yo pienso que eso ya se está revaluando mucho.
porque ya las personas, las mujeres dedicadas a hacer el bien, dedicadas a ayudar a que el mundo sea mejor, el número de esas mujeres en Pereira va aumentando y ya el resto del país se da cuenta de eso. Y que tenemos mujeres muy valiosas, Sí, es verdad. en la parte profesional, en la educación, una representatividad muy grande, inclusive en el campo del gobierno, y también nuestras madres, nuestras abuelas, todas estas personas que construyen ciudad y que permiten que tengamos unas familias extraordinarias. Yo creo que es injusto que a veces estigmaticemos una sociedad y sobre todo, por eso yo quería iniciar el programa con esa reflexión que hicimos al comienzo de lo importante que es la mujer, el papel que tiene y sobre todo que tiene un corazón muy abierto a todo lo que es los valores humanos y la trascendencia. Claro que sí, más sensibilidad. Más sensibilidad. Aunque hay hombres también muy sensibles a Dios, pero por lo general las mujeres somos más sensibles. ¿Por qué no hablamos un poco sobre el entorno familiar de María Gloria? Es la hermana mayor de una familia de 3 hermanos. 13. Sí. Pues vivos somos 9 ahora, pero fuimos 13. Y mi madre fue una santa mujer, solo dedicada a nosotros, a vivir su fe de una manera muy práctica, porque ella no era de muchas devociones, pero sí en la vida lo vivía la fe. Y eso fue lo que nos inculcó. Mucha honestidad, rectitud. Ella era una persona muy generosa, tenía un corazón muy grande, ella se ocupaba de las necesidades de todos alrededor. Y ella nos ayudó también a nosotros a tener esos sentimientos. ¿Qué recuerdas de esa figura paterna? Mi padre, un hombre correcto, íntegro, responsable. Él no nos dejó dinero, pero nos dejó unos valores que es una riqueza mayor. Y gracias a Dios todos en mi casa logramos beber de esas enseñanzas de él. Y nunca hemos tenido ningún problema de orden jurídico o de dificultades, pues de malos manejos, nada. Naciste en una familia de tradición cristiana católica, que ese entorno definitivo es definitivo para el desarrollo de la vida de un ser humano. Sí, esa siembra de la fe desde que estamos pequeñitos, es algo que se conserva. Y puede que tengamos épocas de alejamiento de Dios por alguna circunstancia, pero vuelve a retoñar, vuelve a brotar la semillita. Tiene mucha fuerza. Definitivamente lo que son esos 2 nidos, que es la casa y la escuela, son determinantes en la formación de los valores de un ser humano. Constantemente se quiere atribuir a la genética también que hayan ciertos niveles comportamentales, pero definitivamente el entorno familiar y el entorno escolar son determinantes para que un ser humano se oriente por el camino del bien. Claro que sí, es que los niños imitan más lo que ven que lo que oyen. Y como ellos son como una plastilina de una delicadeza y de una sensibilidad tan grande, todo lo que ellos viven los va afectando, para bien o para mal. La formación en la escuela y la formación media definitivamente lo marcan a uno para la vida. Para usted, ¿qué ha significado esa formación recibida en el Colegio de la Enseñanza de Pereira, de las Hermanas de la Providencia y de las Vicentinas de Cali? ¿Qué puede decir usted hoy que le agradece a esta formación religiosa lo que es hoy María Gloria? Porque yo en esos colegios viví el ambiente de Dios y para mí era una felicidad. Pues yo me sentía como un pez en el agua. Muchas veces yo no me iba a jugar en el recreo porque me iba a la capilla.
Y yo, también mi madre pues nos ayudó a querer mucho al Sagrado Corazón. Entonces fueron dos fuerzas muy definitivas para mí. ¿Qué recuerdos especiales tienes de estas comunidades y de esta formación tanto en la primaria como en la etapa ya de la secundaria? Para mí, pues, mucho cariño, un afecto muy grande como de mamás, las hermanas que me educaron, y una espiritualidad muy linda, muy natural, no con imposiciones ni con fanatismos. Era un ambiente muy agradable, muy acogedor. Porque se tiene la percepción que en ese momento donde, en el tiempo que tú estudiaste, en esa primera etapa de tu vida, como que la religión se imponía y que había que cumplir y que había que asistir a la misa y que había que cumplir unos determinados parámetros religiosos. ¿Era de esa manera o era otro estilo? Yo nunca lo viví así, tal vez porque yo tenía mucha sensibilidad, entonces para mí era un gusto participar, pero nunca sentí que me estuvieran imponiendo nada, sino que era el ejemplo de ellas y la forma como me presentaban toda la parte espiritual, que para mí era tan agradable. La fe no se imponía, simplemente era una propuesta donde desde la libertad nuestra, pero también con mucha espontaneidad se aceptaba. Sí, una propuesta amorosa. Yo no viví nunca imposiciones ni nada rígido. No tengo ningún recuerdo como desagradable en ese aspecto, ¿no? ¿Cuánto daño nos ha hecho hoy, doctora, esa herencia que hemos recibido de una formación en la casa y en la escuela, hoy bajo ese parámetro del libre desarrollo de la personalidad? Nos cambió totalmente la formación que recibíamos nosotros, donde era una formación en la libertad, pero donde también se respetaba la autoridad, tanto en la casa como en la escuela. Sí. Creo yo que este tema del libre desarrollo de la personalidad, más que hacerle bien hoy a la formación, ha hecho un daño terrible. ¿Cuál es la percepción suya? Estamos totalmente de acuerdo. Es un error grandísimo y un mal que le estamos haciendo a los niños y a la juventud. Y yo pienso que eso es una herencia de Estados Unidos, de una corriente psicológica que entró en una permisividad total, y los niños y los jóvenes necesitan parámetros bien definidos, porque ellos no tienen experiencia. ¿Qué es lo que más desea un joven de parte de los padres? Que lo dirijan, que lo orienten. Y hoy en día vemos que los muchachos están totalmente desorientados, porque no tienen quien les muestre cuál es el bien, cuál es el camino que les conviene. Y un criterio de autonomía que a veces hoy también hemos heredado de toda esta ideología neoliberal como la que tú planteas, nos está haciendo muchísimo daño, porque los muchachos como que ya se les están dando inclusive herramientas jurídicas, sí, para que ni en la casa ni en la escuela puedan tener como algunos elementos de autoridad para determinar sobre los muchachos. Y vemos las consecuencias, un caos total. Es que es triste darnos cuenta de lo que están viviendo hoy los jóvenes y la sociedad, pues, por consiguiente. ¿Cómo hace hoy un padre de familia, un abuelo, cómo hace hoy un maestro para orientar a un muchacho si las herramientas jurídicas las tienen ellos y no las tiene el educador? Yo pienso que una de las maneras que sirven mucho es la cercanía con el muchacho. Que el muchacho sienta que yo me intereso por él y que no estoy solamente para estar encima criticándolo y viendo qué hace malo, sino que él sienta que tiene un respaldo, que tiene una aceptación sin ser que estemos de acuerdo con todo lo que hace. En ese perfil tuyo, no pudiste en un primer momento terminar el bachillerato, porque a los 14 años fue necesario que ayudaras con los ingresos de tu familia. Sí. ¿Cómo fue ese momento de tu vida? Ese momento fue
fue difícil porque a mí me encantaba estudiar. Yo iba feliz en el colegio. Y de un momento a otro, mis papás me dijeron, no puedes seguir estudiando porque somos muchos y mi papá no alcanzaba a cubrir todos los gastos. Imagínense que llegó un momento en que éramos 11 estudiando. Entonces, porque él no tenía ingresos muy grandes. Entonces, llegó el momento en que ya me tocó a mí colaborar. Por una parte, fue durísimo por lo que le digo de que, pues, que yo quería estudiar y hacer una carrera común y corriente, ¿cierto? Por otra parte, sentía mucha satisfacción de poder colaborar con mis papás y con mis hermanos para que ellos pudieran seguir estudiando. De hecho, los muchachos hicieron carreras, son muy buenos profesionales y para mí eso es muy satisfactorio. Ya como adulta, pues tuviste la oportunidad de validar el bachillerato y estudiaste Derecho en la Universidad Libre de Pereira. Sí. Te graduaste a los 46 años. Cuéntenos esa experiencia. Ya viejita. Eso fue muy lindo porque yo nunca perdía la esperanza de poder estudiar. Como a los 35 años validé el bachillerato y ya empecé a ver cómo entraba a la universidad. Pues yo fui una médica frustrada, porque a los 42 años ya me dijeron, no, usted ya está muy viejita para que estudie medicina porque es una carrera muy larga. Y yo dije, bueno, pues ¿qué se va a hacer? Yo estudio otra cosa. Se me facilitaba estudiar Derecho, por estar aquí mis papás y tener pues toda la familia y el apoyo. Es una carrera muy linda, aunque cada vez más difícil de ejercer. Litigaste 12 años y en el 2000 te retiraste del ejercicio para dedicarte a la evangelización. ¿Por qué tomaste esa decisión de no ejercer más el derecho? Pues, padre, cuando yo tuve el encuentro con Jesús, que marcó mi vida de una manera tan fuerte, yo estaba en cuarto de Derecho. Y yo no quería ya estudiar más, porque ya no me interesaba. Yo quería dedicarme a la misión inmediatamente y de tiempo completo. La comunidad que me ayudó a encontrarme con Jesús me dijo, no, usted tiene que terminar la carrera. ¿Cómo la va a dejar en la mitad del camino? Y de verdad que era pues muy lógico, ¿no? Yo seguí estudiando y me gradué muy bien, con honores por la gracia de Dios, porque llevaba 27 años sin estudiar. Entonces cuando yo empecé la carrera de Derecho, eso era llanto en los exámenes, porque yo no entendía nada, no podían memorizar. Mi hija era la que me ayudaba a estudiar, hasta que el Señor me ayudó y no tuve que presentar exámenes preparatorios porque todas las calificaciones eran muy buenas. Pero eso es todo que el Señor me ayuda y es obra de Él. ¿Cuánto tiempo litigaste? 12 años. 12 años. ¿Y por qué te retiraste de este ejercicio? Porque para mí no era gratificante. Yo solo quería dedicarme a la misión, porque yo veo mucha necesidad en el mundo. Pues a mi alrededor, por donde vamos, nos encontramos con personas sufriendo, sin sentido para vivir, aumentan los suicidios, porque la gente no encuentra el propósito para su vida. Solo Dios nos da ese propósito auténtico y profundo. Pero siendo una profesión tan digna, de alguna manera no chocaba también con con aquello con lo que usted se había encontrado, que de alguna manera le decía que no era fácil en un contexto como el que vivimos hoy, a veces ejercer el derecho honestamente. Honestamente. Es verdad, es muy difícil. Y llegó el momento en que yo dije, no sigo por aquí.
Es mucho mejor, es mucho más gratificante, es más grande, sin demeritar el derecho, pero es que la misión es algo divino, el derecho es humano. Permíteme orar contigo. Dejando un poquito esa parte profesional, hablemos ya del entorno familiar. Usted forma una familia, como mujer, conoce un hombre y con él comparte varios años una experiencia matrimonial. ¿Por qué no nos cuenta un poquito esa experiencia como esposa, como madre y hoy como abuela? Pues padre, yo tuve unas experiencias antes de casarme, espirituales, como un llamado de Dios a la misión. Desafortunadamente en esa época era, pues, o yo no tenía las capacidades de comunicación y de buscar lo que Dios me estaba mostrando. Y llegó un momento en que seguí como la orientación del matrimonio, con un hombre bueno, responsable, buen papá, buen esposo, hasta los 3 años. Y a los 3 años él tuvo un problema laboral que lo afectó profundamente. Y él cambió su modo de ser, su modo de comportarse. Para mí fue muy difícil, porque teniendo en cuenta el llamado de Dios, que no seguí en ese momento, y entonces ya sentirme como fracasada en el matrimonio, fue muy difícil para mí, tanto que saqué a Dios de mi vida, porque yo pensé que Él tenía la culpa, porque yo le había pedido mucho que me mostrara qué tenía que hacer, si ser misionera o casarme. Yo iba todos los días a misa, comulgaba, le pedía. ¿Sabe por qué no recibí la luz? Porque yo no sabía orar, yo no sabía escucharlo a Él. Entonces, Él cómo podía, pues, hacerme entender. ¿Cómo era esa experiencia religiosa con él en ese momento? No era de encuentro, sino que era simplemente de un acudir a él hasta que llegó un momento en que dijiste no más con él. Pues era mucho cariño hacia él, pero no había comunicación. Entonces la relación estaba truncada. Y para mí eso fue muy definitivo. Porque si hubiera sido capaz de recibir esa luz y esa orientación, hubiera sido una misionera. Lo que pasa es que también podemos pensar que él quería que yo fuera misionera, pero ya viejita, como decía mi mamá. Ella decía, yo siempre le había pedido una monjita al Señor, pero no pensé que me la fuera a dar tan tarde. Todo sucede para bien, y Él todo lo sabe aprovechar. Tengo una hija muy hermosa, muy linda, muy inteligente, que amo con toda mi alma, con todo mi corazón, y un nieto, también muy especial, muy cariñoso, muy familiar, pues que son mis 2 amores humanos. ¿Qué empezó a pasar, María Gloria, cuando se empezó ya a dañar esa relación con esta persona? Ya tu confrontación tuya contigo misma, con Dios, ¿cómo empezaste a ir desarrollando tu vida en ese momento así de tanto dolor? Muy negativamente, porque al alejarme de Dios, pues yo me volqué en el mundo, a buscar llenar ese vacío que tenía. Entonces me dediqué a la parranda, a los amigos, al licor, todo ese ambiente que usted sabe qué conlleva. Y cada vez yo me sentía peor, más triste, más sola, más angustiada, sin entender para qué vivía.
Era una tragedia la vida mía. Y así duré 12 años. Yo ya quería como abandonar este mundo, porque yo no le veía objeto a estar aquí. Era un sufrimiento permanente. Entonces no, nada me llenaba, nada me gustaba, nada me atraía, a pesar de tenerlo todo materialmente. Yo no le podía pedir más a la vida, materialmente. Lo tenías todo y no tenías nada. Eso, exacto. ¿Y eso a qué lleva? Eso lleva a la destrucción. A la destrucción porque lejos de Dios solo encontramos la muerte. Puede que no sea una muerte física, pues total, ¿no? Pero existencial, una muerte interior. Es acabar con el ser humano. Y en esos 12 años, ¿qué opciones te podía presentar la propia vida frente a esa angustia existencial? ¿Hasta dónde llegaste incluso a tocar fondo? Pues yo buscaba por muchas partes. Buscaba en psicólogos, en psiquiatras, en cursos de crecimiento personal, en la meditación trascendental, en control mental, todo lo que hubiera. Y no me servía nada. ¿Pensaste alguna vez en el suicidio? Sí. Sí, porque es que la angustia va creciendo y la desesperación. Entonces, vivir se torna demasiado pesado. No hay como una ilusión, no hay un motivo por qué vivir. A pesar que tenía a mi hija y la quiero muchísimo, y a mi familia que es hermosísima y es amorosa y son un regalo muy grande de Dios. Pero ellos no podían llenar el vacío que yo tenía, que era el vacío de Dios. Porque imagínese, padre, yo siendo una persona tan sensible a Él y decidir abandonarlo, fue el peor error de mi vida. Que gracias a Él no cometí una locura. Él me libró, porque nunca me abandonó. ¿Cómo fuiste descubriendo en esa etapa de angustia, de desesperación, incluso de ver una opción en el suicidio como la mejor manera de solucionar tus dificultades y tus problemas y tus vacíos? ¿Cómo Dios te fue mostrando el camino? ¿Cómo fue apareciendo esa luz en tu sendero? Le cuento que yo pasaba por una iglesia, entraba y decía, Señor, muéstrame el camino, y salía corriendo, era lo único que hacía. Y el Señor me escuchó. A los 12 años, una amiga, de la cual no sabía hacía más de 10 años, me llamó a invitarme a una convivencia con unas misioneras españolas. Y desde ese momento yo sentí una felicidad, como presintiendo que ahí iba a estar mi salvación. Fui a la convivencia. Desde que entré me recibieron con un amor, con una acogida, como si me conocieran de toda la vida, como si yo fuera de la familia. Y me empezaron a mostrar el Evangelio, con toda la claridad, con todo el rigor del Evangelio, pero con una alegría, que yo dije, esto es lo que toda mi vida he buscado. Y en esos 3 días les ayudé, pues en esos 3 días fui una misionera como ellas. Y ahí me sentía pues que eso era lo que yo había buscado toda la vida. Pero el encuentro fuerte con Jesús fue el último día cuando me llevaron a la capilla y la misionera dijo, bueno, cierren los ojos que les voy a leer un pasaje del Evangelio. Hagan una composición del lugar y ustedes se van a identificar con uno de esos personajes que aparecen allí. La misionera empezó a leer y cuando habló de Bartimeo el ciego, el mendigo, yo dije, esta soy yo.
ciega porque no veía para dónde iba, ni cuál era el rumbo, ni el destino mío. Mendiga porque no hacía sino ir detrás de la gente para que me quisieran. Era mendiga de amor. Comprando afectos. Sí. Andrajosa, sucia, tirada a la orilla del camino. Esa era yo en ese momento. Nadie se podía imaginar lo que yo vivía, porque yo me veían alegre en las fiestas, me veían bien, normal, pero por dentro la tragedia que yo llevaba era una cosa muy terrible. Yo reía, pero mi corazón lloraba. Y en ese momento, pues tuve una radiografía de mi vida y de mi persona. Yo tenía los ojos cerrados y la misionera seguía leyendo. Y cuando me di cuenta, Jesús venía con los apóstoles y yo empecé a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Con una fuerza y con una ansia de que Él viniera. Entonces Él vino, se paró al pie mío, me dio la mano y me levantó. Me miró y me dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Le dije: Señor, que yo pueda ver. Ese es un encuentro personal con el Señor y que usted da testimonio de ello. Sí. De eso hace 26 años. Y hoy me conmueve profundamente. Porque Él me dio la vida en ese momento. Me rescató. Entonces Él no me soltó, Él dijo: yo quiero que tú veas. Y seguimos cogidos de la mano por el camino hasta hoy. Porque ese regalo te lo dio a ti y a muchas otras personas que quieren ver a veces no le permite ese don. Porque eso es un misterio muy grande. A veces no creemos o no queremos. Pensamos que Dios no puede, que nuestra vida ya no tiene remedio. Y también por la oportunidad. Porque le cuento, padre, que hace 26 años hace que sucedió esto. Y nunca he visto que en la comunidad hagan este mismo sistema de oración en las convivencias. ¿Fue ese día para ti? Fue exclusivo. Yo no sé, eso fue una gracia muy grande. Muy grande, y por eso yo vivo tan agradecida con el Señor. Y yo desde ese instante, yo dije: yo tengo que hablarle a la gente de esto. Desde ese instante yo decidí que mi vida iba a ser para la misión. Te encontraste con Jesús y te volviste testigo de Él. Exactamente. Porque yo quiero ir por todo el mundo diciéndole a la gente que Dios los ama, que hay, como dice una de las citas de la Biblia, hay remedio para tu herida. No te desanimes. Que Dios está ahí siempre con la mano tendida, esperándote, para que te dejes abrazar por Él, para que recibas ese amor tan maravilloso que todos necesitamos, porque estamos hechos para ese amor. ¿Ese abrazo de Jesús es real? Totalmente. Es que si no fuera real, Él no me hubiera sanado. Él me sanó desde ese instante. Porque puede aquí un psiquiatra, un psicólogo decirnos que es una percepción meramente sentimental o meramente de la parte afectiva que hay en cada ser humano. ¿Cómo poder decir desde el corazón? Yo sé que no es algo racional, pero ¿cómo poder decir a una persona: es que yo tuve la experiencia con Jesús y Él transformó mi vida? Pues ahí está la vida que habla. El testimonio es lo que más puede mover a las personas, porque no son teorías, sino vivencias. Y así es como tenemos que comunicar la fe. Porque la gente ya está aburrida de sermones, de
de palabras. La gente necesita ver vidas que hablen de lo que es Dios. Y como le decía yo al principio, yo busqué por muchas partes y con gente con profesionales excelentes, pero no, eso no era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba a Dios, el amor de Él. Eso era lo que yo necesitaba en mi vida, encontrarme con Él. Y como yo lo amé desde chiquita, cuando yo me encontré con Él, pues eso era lo que me estaba haciendo falta. Hay que conocerlo para amarlo. Claro. Y aprendiendo a amarlo, empezamos a seguirlo. De alguna manera, esos son los misioneros del Verbum Dei. Esos son. Porque eso es lo que nos enseñan, a tener una vivencia de Dios. Ellos nos ponen cara a cara con Él. Y por eso se opera el milagro de la transformación. Porque es que las teorías no sanan. Como dice Pablo, la letra mata. El espíritu es el que da vida. ¿Sí? Si nosotros nos quedamos en la letra sola, nuestra vida sigue igual o peor, porque nos vamos desencantando de la fe. A veces estos procesos de evangelización, María Gloria, se vuelven como muy intelectuales, como muy de hacerle entender a usted que Dios existe, pero no hay como esa parte vivencial y esa parte que muchos de ustedes nos dicen a nosotros, incluso los sacerdotes, es que yo tuve un encuentro personal con el Señor, y uno a veces como que no comprende en qué consiste ese encuentro personal. Le queda difícil. Lo que pasa es que hay que experimentarlo. Cuando uno lo experimenta ya se da cuenta que es verdad. Y eso también se aprende. Entonces, por un lado va la teología, que es la ciencia, por el otro lado va la espiritualidad, que es la vivencia. Y las dos cosas son necesarias. Yo tengo que saber en qué creo, por qué creo, para qué creo. Eso me lo hizo la teología. Pero la parte vivencial es esencial, porque el ser humano, se sabe, es emocional, es afectivo. Entonces nosotros tenemos que experimentar el afecto de Dios. Eso es lo que nos enamora. Y a veces nos cuesta mucho eso. El Papa Francisco insiste mucho en ese tema de experimentar la ternura de Dios en cada una de nuestras vidas. Exacto. Porque nos quedamos con una teología muy seca, muy griega, muy de conceptos. Sí. Eso. Entonces, los procesos llevan a que usted simplemente elabore unos conceptos religiosos, pero no a tener vivencias y experiencias. Entonces nos perdemos esa parte tan importante. Es que si cuando nosotros leemos la palabra y nos encontramos con esos textos tan hermosos en donde Dios nos muestra su ternura, su dulzura, ese amor, ese corazón de Él palpitante por nosotros. ¿Hoy a quién le agradece María Gloria? No, pues le agradezco a Dios primero que todo, porque de verdad que Él ha hecho cosas muy grandes en mí, a pesar de mi terquedad, a pesar de mi conciencia, de mi falta de gratitud. Él sigue fiel, dándome a manos llenas todos los días. A mi familia, que también fue sembrando esas semillas. Mi abuelo paterno, él fue seminarista y él vivía enamorado de Jesús. Y él me hablaba de Jesús. Y él era un hombre muy bueno, él vivía para Dios y después para su familia, pero era un ejemplo. Y ese cariño de él y como esa bondad me reflejaba a mí a Dios. Tu esposo faltó hace 2 años. Hoy, con ese encuentro que has tenido con el Señor, ¿cómo lo recuerdas a él y qué le dices hoy a él? ¿A mi esposo? A su esposo. Pues que no lo supe comprender ni ayudar porque no tenía esta vivencia de Dios.
a lo mejor yo hubiera podido actuar de otra manera para ayudarle a él. Entonces le pido perdón por eso, por lo que no hice por él. Y le doy gracias porque los años que vivimos bien, él fue muy, muy amoroso y muy dedicado a la familia. ¿Qué le puede decir a su hija y a su nieto? Pues que los amo con toda mi alma, que es un regalo de Dios maravilloso. Y para mí pues son importantísimos. Ese reto que usted tiene después de tener esa experiencia con Jesús, para con ese nieto, que él también pueda vivir esa experiencia en su vida como joven. Él es muy sensible a Dios y pues él ha tenido experiencias en la comunidad. A él lo prepararon para la primera comunión las misioneras, ha estado en convivencias. Lo que pasa es que ahora está en la de la adolescencia, tiene 17 años, y está en esa época de las confusiones, ¿sí? que está intentando como encontrar la verdad. Pero de todas maneras, cuando hablamos, él es muy receptivo. Aquellas personas que hoy estén pasando por la misma situación que tú viviste y que a lo mejor están buscando, ¿tú qué le dirías a ellos que están viviendo momentos de soledad, momentos, situaciones, incluso de pensar incluso en el suicidio como una solución a sus problemas? Tú que eres una mujer llena de Dios, ¿qué le puedes decir a estas personas? Pues mi primer libro, que se llama Encontré el amor de mi alma. ¿Qué es este? De la oscuridad a la luz, es el subtítulo, de la oscuridad a la luz. Ese fue el camino que el Señor me llevó a recorrer. Y yo quiero decirle a todas esas personas que han perdido la esperanza, que Dios no pierde la esperanza con ellas, que solo espera que se abran al amor de Él, a la presencia de Él. Desde el bautismo, la Trinidad vive en nosotros. ¿Qué hace la Trinidad viviendo en nosotros? Amarnos como somos, comprendernos como somos. Y ellos lo que quieren es apoyarnos, ayudarnos en todo, que nuestra vida sea feliz, en paz, una vida realizada verdaderamente. Y ellos nos dan todo, todo. Solo esperan que nosotros nos abramos a recibir. Este segundo libro que tú me regalaste, que has escrito, Escucha y vivirás. ¿Por qué no nos hablas un poco de él? Escucha y vivirás, pues en ese título hay mucha verdad y mucha vida. Porque eso es lo que nos dice el Señor en Isaías 55:3. Nos dice: escucha y vivirá tu alma. ¿Escucha qué? La palabra de Dios, lo que Dios te dice a través de las Escrituras. Dios a través de esas Escrituras se comunica con nosotros, con sus hijos amados, y nos comunica su vida y su amor. Nos muestra cómo es Él. Porque nosotros tenemos unas ideas muy erradas de Dios, por eso hay tantas personas alejadas. Porque creen que Dios es castigador, que es juez, que solo mira lo malo. Y la palabra de Dios nos enseña cómo es Dios, amoroso, misericordioso, como Jesús nos vino a mostrar. Por eso necesitamos tanto la palabra. Entonces, ese libro se refiere a mi experiencia de escuchar a Dios a través de la palabra durante 20 años. Desde que me encontré con Él, empecé a orar. Cada día. Porque yo veía que ahí estaba mi vida. Si yo lo dejo a Él, vuelvo a vivir lo que antes, que miro con horror. Yo no quiero volver a vivir esa tragedia. Entonces mi salvación es la palabra. ¿Hoy eres una mujer feliz? Feliz totalmente. Y yo vivo físicamente sola, físicamente porque vivo en un apartamento, pero nunca, en 26 años me he sentido sola,
porque siento la presencia de Dios acompañándome en todo momento. Si alguna persona quiere conseguir alguno de estos 2 textos, ¿dónde se pueden adquirir? Pues en mi casa. Si nos quiere regalar de pronto algún email o algún teléfono, si alguien se quiere comunicar contigo. Con mucho gusto. ¿Usted no lo tiene para escribirlo? No, simplemente ¿Lo digo? Dilo y... El email es M de mamá, G de gato, Restrepo 42 @yahoo.es. Otra vez. MG Restrepo 42 @yahoo.es. Muchas gracias, María Gloria. Padre, le agradezco mucho su invitación. Estuve feliz aquí con usted, compartiendo también con todos los televidentes. Para mí la mayor felicidad en la vida es compartir la fe. Dios la bendiga. Amén. A usted también, que la Padre. llene de su gracia. Muchas gracias. Y a ustedes de verdad agradecerles que en la noche del sábado nos acompañen en este programa que nos permite descubrir lo que Dios va haciendo en el corazón de todos los seres humanos. Mañana los espero por este mismo canal, Telecafé Expresión de lo Nuestro, a las 7 de la mañana con la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.